Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Nuevamente, que Dios me los bendiga a todos. La semana pasada, abra su Biblia por favor en Hechos 11:19, pero la semana pasada nos quedamos en la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso, pero vamos a ir a Hechos 11, capítulo 19. Se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios cuando usted lo tenga, si es tan amable. El libro de Hechos capítulo 11, versículo ¿qué? 19. ¿Ya todos lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número ¿qué? Creyó. ¿Y qué más sucedió? Y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran ¿qué? Fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. Un capítulo anterior vemos a Pedro entrando en la casa de Cornelio, y vemos cómo la palabra de Dios y el don del Espíritu Santo comienza a derramarse sobre las personas gentiles, sobre aquellas personas no judías. ¿Cuántos se recuerdan de la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta los confines de la tierra, ¿verdad que sí? Entonces ahí vemos el evangelio llegando a los gentiles. Vemos la visión del apóstol Pedro de los animales puros e impuros anteriormente en lo que hemos leído, y ahí entendió, ¿verdad?, a qué se refería la palabra de Dios con esta visión que él está teniendo. Y vemos también cómo personas gentiles comienzan a creer, el evangelio se comienza a llevar al pueblo gentil, la gente se comienza a convertir. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, miren lo que sucede. Había en el capítulo 10 en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿cuándo? Siempre. Recuerden que hemos estado estudiando las características en donde se derrama el poder del Espíritu Santo. En este caso vemos a un hombre llamado ¿cómo? Cornelio. Diga conmigo Cornelio. ¿Era judío o gentil? Gentil. Diga conmigo gentil. Era un prosélito judío, ¿verdad que sí? Entonces era centurión de la compañía llamada La Italiana, pero tenía una característica. Era un hombre ¿qué? Piadoso. Diga conmigo piadoso. Entonces el Espíritu Santo de Dios llena a aquellas personas que tienen esta característica, personas piadosas. Diga conmigo piadosas. Una persona piadosa es una persona que no se enfoca solamente en ella misma. Ahora vivimos en una sociedad
donde cada quien busca lo propio suyo y cada quien busca su propio beneficio. Mientras yo esté bien, así piensa la sociedad, lo demás no importa. Vivimos en una sociedad depravada, pero que gracias a Dios, Dios está obrando grandes cosas. Por lo pronto hay 5 cosas que están sucediendo y que han sucedido durante este mes. La primera es que Japón prohíbe el matrimonio homosexual. Y ahí vemos la labor de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo y la sal de la tierra. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice que somos la sal, el cristiano evita, y la propiedad de la cual hablaba nuestro Señor Jesucristo era de que la sal evita la putrefacción. Entonces la iglesia lo que está haciendo en esta sociedad actual es que está evitando y está aguantando a que este mundo se pudra en el pecado. Si ustedes prestan atención a las noticias, la guerra de todo el libertinaje y la agenda liberal de hoy en día va en contra de ¿quiénes? De los evangélicos, del cristiano. Es que los evangélicos no nos toleran, es que los evangélicos, y somos millones y millones para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces, sí, proféticamente la iglesia va a pasar por una época y una etapa de apostasía, donde muchos de su fe la van a negar lo que por mucho tiempo creyeron y se van a apartar de la fe. El amor de muchos en la iglesia se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Hijos irán en contra de los padres, padres irán en contra de los hijos. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, aldea contra aldea. Y todo eso lo estamos viendo en esta sociedad. Pero en la iglesia hay un remanente fiel. ¿Alguien dice amén? Hay personas en la iglesia que no están dispuestos a ceder, que han puesto su mano en el arado y que no van a mirar hacia atrás. Llegará el momento en que nuestro Señor va a separar el trigo de la cizaña, pero la iglesia sigue haciendo su labor y seguirá siendo la sal. ¿Alguien dice amén? Vemos a una iglesia, en lo que acabamos de leer, perseguida. Y hoy en día, no literalmente, en algunos países sí, pero hoy estamos siendo una iglesia perseguida, atacada, señalada. Pero Dios sigue haciendo grandes cosas y grandes maravillas. ¿Alguien dice amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor. El poder de Dios sigue manifestándose aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de los problemas, aún en medio de la persecución, aún en medio de la muerte, aún en medio de todo. Dios se sigue manifestando y se seguirá moviendo. Esta asociación o este grupo llamado FINA prohibió la participación de nadadores transexuales en concursos femeninos. Y esos son algunos avances de lo que estamos viendo. Las personas transexuales, las personas que se cambian de sexo con operaciones y que tú los ves y ya hasta en sus documentos son mujeres, aunque biológicamente son hombres. Quieren incursionar como mujeres y lo han hecho en concursos de belleza, se están metiendo por todas partes, pero biológicamente siguen siendo hombres y siguen incursionando, pero ya ha habido prohibiciones. La Asociación Internacional de Rugby o la Liga de Jugadores ha prohibido la participación de jugadores trans
en los partidos femeninos. Esa película o las películas que están promocionando toda esta clase de agenda están siendo prohibidas en muchos países. Y lo que está sucediendo en la guerra y en la batalla en contra del aborto, pues simplemente son las oraciones contestadas. La sociedad dice que estamos volviendo hacia atrás, nosotros creemos que estamos avanzando hacia adelante. ¿Alguien dice amén? Dios tiene un plan y un propósito, y lo tenía desde el principio para que el evangelio llegara a todas las personas. Este hombre llamado Cornelio era un hombre ¿qué? Piadoso. Un hombre que se daba cuenta de lo que sucede en la sociedad y buscaba hacer algo al respecto. Por lo menos nosotros podemos orar. ¿Alguien dice amén? Salió en las noticias una mujer de 30 y pico de años y un hombre de 30 y pico de años. Abusaron de su niñita, de su bebita de 7 meses. Cuando le hicieron la autopsia, tenía abuso físico y abuso sexual de parte de sus padres. Las personas no piadosas, sin compasión, sin misericordia, no les importa nada porque no les sucedió a ellos. Las personas piadosas siempre están buscando hacer lo que la Biblia dice: contrarresta el mal con el bien. ¿Me dicen amén? La sociedad en la que hoy vivimos es una sociedad que se ha pervertido. Y el único o los únicos que traerán y harán la diferencia son personas piadosas. Diga conmigo, piadosas, temerosos de Dios. No iguales a ellos, porque la Escritura nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. No podemos conformarnos a este siglo, no podemos ver normal lo que no es normal. Tenemos que seguir temiendo a Dios y tenemos que seguir orando, hablando, predicando la palabra. ¿Me dicen amén? Pero dice que era temeroso con Dios, era temeroso de Dios. ¿Con quiénes? Capítulo 10, versículo 2. ¿Ah? ¿Con toda qué? Su casa. ¿De qué nos sirve ganar al mundo entero si perdemos nuestra alma o si perdemos a los nuestros, nuestra casa? Cuando hablamos del temor de Dios, debe de ser temor reverente a Dios con toda nuestra casa. No podemos permitir que la cultura nos consuma. No podemos permitir que el sistema nos consuma. No podemos ser cristianos de etiqueta. Ya no podemos seguir jugando al cristianismo y decir y hablar de Dios solamente de labios hacia afuera, pero nuestro estilo de vida, un estilo de vida completamente diferente a lo que la Escritura muestra y enseña. Necesitamos un cambio, una transformación verdadera en el cual la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Que pueda ver a Dios en nosotros. Alguien dice amén, déselo más fuerte al Señor. Que pueda ver la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestra familia. Que puedan ver hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, cristianos temerosos de Dios. ¿Alguien dice amén? Qué triste es cuando descuidamos nuestra casa. Este fue un hombre que no descuidó su casa. ¿Se acuerdan de aquel sacerdote en la Biblia que descuidó a sus hijos y que él ministraba al Señor mientras sus hijos andaban haciendo barbaridades y perversiones?
Hoy Dios nos trae una palabra y desde la semana pasada Dios nos está hablando fuertemente relacionado a la familia. No sé si ustedes se han dado cuenta. A través de los pasajes que estamos viendo en este libro. Y hoy nuevamente Dios va y nos habla. Y yo espero que estemos escuchando. No podemos conformarnos a decir yo sirvo a Dios mientras que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa no nos están siguiendo. Necesitamos orar, necesitamos clamar porque Dios cambia y transforma las vidas y los corazones. Pero dice también que hacía muchas ¿qué? Limosnas. Diga conmigo, corazones generosos. Daba muchas limosnas al pueblo. Diga conmigo, la generosidad. No, pero con ganas, por favor. La generosidad atrae la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Yo no he conocido una persona llena del Espíritu Santo que no sea generosa. Una persona llena del Espíritu Santo está supuesta a ser generosa, piadosa, que quiere ayudar al necesitado, compasiva, llena de amor, llena de misericordia. ¿Me dicen amén? Pero no solamente hacía eso, sino que oraba a Dios cuando siempre. El Espíritu Santo de Dios llena a las personas que ¿qué hacen? Que oran a Dios cada cuando, siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de... ¿Qué sube hasta la misma presencia de Dios? Tus oraciones y tus limosnas, tu ayuda, tu generosidad, tu desprendimiento para la obra de Dios, para el necesitado. ¿Ustedes creen que lo que nosotros sembramos, lo que nosotros damos, lo que nosotros donamos, lo que nosotros hacemos, solamente se queda ahí en el vacío? No. Llega hasta la misma presencia de Dios y Dios lo ve y lo mira con agrado. Y traer recompensa. Yo no sé si usted le puede dar un fuerte aplauso, Señor. Y traer recompensa. Diga conmigo, traer recompensa. Así es que necesitamos aprender un poquito a ser más desprendiditos. ¿Alguien dice amén? No lo digo yo, lo está mostrando la palabra de Dios. Vi a un ángel en visión que le dijo: no solamente tus oraciones, sino también que tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Diga conmigo, tus oraciones. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no se derrama con poder en nuestras vidas y nos llena del fruto y nos da palabra y escuchamos su voz? Porque no hay oración. No hay oración en el hogar. Yo tengo una sonrisa en mi rostro porque ayer por primera vez sucedió algo tan bonito. Yo no sé si ustedes oraron o no, pero yo les pedí oración por mi bebé KK, porque ella siempre decía: no quiero leer la Biblia, quiero irme. Ayer por primera vez se quedó a escuchar la historia. Ayer cerramos con el capítulo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, y se quedó a escuchar toda la historia. Nosotros, esto nació de una anécdota que contó el pastor Ulises. Él dijo: pastor, no, creo que en una clase lo dijo, nosotros no solamente leemos, sino que le agregamos oración. Al siguiente libro yo les animé para que no solamente tuviéramos lectura, sino que también termináramos con oración. Anoche lo hicimos, la pequeña oración, y cada uno nos rotamos orando. A veces una vez ora Laila, luego Eileen, luego mami, mi esposa, luego yo. Siempre esquipeábamos a KK. Y ayer dijo: yo quiero orar. Anoche hubieran visto qué oración tan bonita. Ojalá lo hubiera podido grabar para tenerla de recuerdo. Cuando ora por los alimentos, nada más dice: gracias, Jesús, por la comida, amén. Ayer no sé de dónde le salieron tantas palabras. Su oración fue 4 añitos. Gracias, Jesús, por este día,
por mi familia, dio gracias por todos nosotros, por Laila, por Elín. Le dijo, gracias Señor por ser tan fan, por estar siempre conmigo. Y luego dice, gracias porque siempre estás conmigo y te amo. I love you, Jesus, and I want to give you a kiss. Y en su oración, quiero darte un beso, y en su oración le hace a Jesús. Ese fuerte aplauso al Señor. Ustedes hubieran visto. Y ella habló con Jesús, habló con Dios a sus 4 añitos. Cuando terminó de orar, le hicimos fiesta y la abrazamos y le dije que estaba orgulloso de ella. Diga conmigo, las oraciones son escuchadas. ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo de Dios se derrama sobre familias, sobre casas que oran, que hablan con Dios, quedan y llegan a la presencia de Dios y hacen memoria. Todo lo que tú haces y lo que oras no queda en el vacío, llega hasta la misma presencia de Dios como olor grato, como incienso de olor grato. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre ¿qué? Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora ¿qué? Sexta. ¿Qué hacía Pedro? Subía a la azotea ¿para qué? Para orar. Ahora, si ustedes se preguntan, pastor, ¿pero por qué subir a la azotea? Porque buscaba un lugar solo, sin interrupciones, para estar a solas con Dios. ¿De dónde aprendió Pedro a buscar un lugar para apartarse, para buscar el rostro de Dios? De nuestro Señor Jesucristo. En en los evangelios nosotros vemos repetidamente, y Jesús se apartó a orar. Se apartó en el desierto, subió a un monte, buscó un lugar a solas. ¿Para qué? Para orar. Diga conmigo, para orar. El pueblo de Dios tiene que orar. Todos los días debe de haber oración. Cada día debemos de estar orando sin cesar y hablar con Dios y ser agradecidos con Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Alguien dice amén? Pero mientras estaba orando, dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿qué? Un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y eso trae una gran enseñanza. Diga conmigo, Pedro tenía hambre, y en su situación Dios le habló. Y eso es algo poderosísimo. Cuando estés pasando por una situación, o estés viviendo algo, o estés experimentando algo en tu vida, o mientras buscas a Dios, en mi país decimos para oreja, porque Dios te puede hablar ahí. No es coincidencia que Pedro tenía ¿qué? Hambre. Y mientras tenía hambre y le estaban preparando algo, el Señor le trae una visión sobre comer. Diga conmigo, qué bueno es Dios. ¿Alguien dice amén? Pero él dice: yo nunca he comido nada ¿qué? Inmundo. Los animales que veía eran animales inmundos que no podía comer un judío. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo común.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a ¿dónde? A la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Diga conmigo, los mejores arreglos los hace Dios. Por eso siempre decimos que Dios tiene el control. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Yo no sé si ustedes y yo estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando. Los mejores arreglos vienen de parte de Dios. Cuando nosotros decimos Dios tiene el control en esta situación, significa que Él nos va a guiar a su respuesta y va a mover de donde viene la respuesta hasta que se unen y que Dios tenga el control y veamos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Mientras Dios estaba tratando con Cornelio, también estaba hablando con Pedro. De tal manera que ya Dios había tenido el control y los había juntado para hacer su obra y para manifestar su poder. Pero Pedro no estaba viendo Netflix, una serie bien buena en televisión. Ni tampoco estaba viendo Facebook en la azotea, ¿verdad que no? O navegando por Instagram y YouTube. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Entonces, cuando tú oras y buscas a Dios, ¿qué pasa con tus oídos espirituales? Se abren y Dios comienza a hablarte y comienzas a escuchar la voz de Dios. Mientras no haya oración, tus oídos espirituales no se van a abrir, porque la oración es lo que hace esa conexión entre Dios y nosotros, sus hijos. Cuando no hay oración, es como querer que el televisor funcione desconectado. No va a suceder. Para que funcione hay que conectarlo a la electricidad. Yo no puedo funcionar como cristiano si no estoy conectado a la fuente del poder y al que me guía y al que me habla, que es Cristo Jesús, mi Rey y mi Señor. Por eso es importante cultivar una vida de oración, porque cuando oramos, Dios obra, se manifiesta, se mueve, nos habla, nos enseña, nos dirige, nos consuela. ¿Valdrá la pena orar? Apláudale fuerte al Señor entonces. Y mientras Pedro pensaba en esta visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. ¿Quién le dijo eso? ¿Ah? El Espíritu Santo. ¿Por qué podía escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque buscaba a Dios y oraba. No hay otra manera de escuchar la voz del Espíritu Santo si no entras a tu aposento, si no te apartas a solas y buscas a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará recompensa pública. Si no les enseñamos a nuestros hijos a orar, no les estamos enseñando nada. Hay una conversión que a mí me impresiona, es la de este cantante, ex cantante llamado Farruko. Acaba de tener una entrevista, le están haciendo muchas entrevistas y en cada una de ellas pone el nombre de Jesús en alto. Y les dice: si yo quisiera dejarles algo a mis hijos, tiene 7 hijos, yo no les dejaría todo el dinero que hice mientras fui cantante. Eso yo pudiera donarlo a todo pudiera donarlo. Lo que yo quisiera dejarle a mis hijos sería una Biblia. Nosotros tendemos, y no es malo, yo lo hago siempre, a darles todos a nuestros hijos. Si quieren una tableta, les damos una tableta. Que quieren un teléfono, les damos un teléfono. Mi niña quería una tableta, le compré una tableta. Lo primero que le dije: ¿ya hiciste download la aplicación de la Biblia? Porque eso es lo primero. ¿Me siguen hasta aquí? Yo se los dije en una ocasión. En una ocasión busqué la Biblia, la aplicación de la Biblia en el teléfono de mi niña, y no la tenía. Yo dije: ¿cómo es posible que me esté pasando esto?
que mis niñas no tengan la aplicación de la Biblia. Hoy quizá no regalemos una Biblia en papel, pero sí podemos asegurarnos que nuestros hijos tengan la Biblia a un clic de distancia. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, le habló el Espíritu Santo y él lo escuchó, porque para tener oídos ejercitados para escuchar a Dios, para tener oídos agudizados para escuchar a Dios, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, tienes que tener comunión con Él. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso para muchas personas es más fácil ir y correr a donde están los que hablan de parte de Dios, porque cómo les cuesta escuchar a Dios por su propia cuenta. Porque hay frialdad espiritual, porque hay pereza espiritual, porque no hay relación en el hogar secreto y por lo tanto no se puede escuchar a Dios. Entonces necesitamos de terceras personas para que vengan y me digan un mensaje de parte de Dios. Y la vida cristiana no funciona de esa manera. Él nos dijo, ni tan solo una hora han podido orar, y lo que espera es que nosotros estemos en comunión con Él. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Luego dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Para oír qué? Entonces, ¿qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Diga conmigo, habla la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, enseñando, empezando por su propia casa. La labor principal de la iglesia, de las personas llenas del Espíritu Santo, es predicar y enseñar la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual para vivir. La Biblia nos muestra el camino y el plan de redención. La Biblia nos enseña los mandamientos, las enseñanzas, lo que Dios espera de nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios tenemos que conocerla. Tenemos que leerla, tenemos que desearla como niños recién nacidos que desean la leche espiritual no adulterada, con esa sed, con esa hambre de conocerle a Él cada día más y estudiarla. En el libro de Lucas hay un pasaje que yo no entendí y que me tocó decir, yo tengo que estudiar ese pasaje. Y un día voy a venir a traérselos a ver si ustedes le entendieron y le agarraron ahí. Es un relato entero donde yo me quedé sorprendido. Y todavía es hora de que tengo que estudiarlo. No sé si habla de la astucia o qué es a qué es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, pero me puso a pensar. Porque la palabra de Dios nos dice estudiar, escudriñar, meditar en la palabra de Dios. No solamente leerla, meditar en ella, escudriñarla, pensar, estudiar a qué se refiere. El relato, yo no sé si ustedes se recuerdan de él. El relato habla de un hombre a quien se le encomendó, era mayordomo y se le encomendó un trabajo, una parcela, unas tierras. Entonces iba a venir el dueño y este hombre había cambiado y se había empezado a portar mal. Y le dio temor y ya sabía que cuando viniera el dueño lo iba a correr. Entonces la escritura dice que fue y habló con los deudores de su patrón y dijo, yo no sé de qué me voy a mantener. No voy a poder trabajar en la labor, no voy a poder trabajar acá, no voy a poder trabajar acá. Entonces fue con el que debía 100 y le dijo, anota en tu cuenta 80. Y con el que debía acá, anota menos. La cosa es que hizo trampa en las cuentas para quedarse. Y luego Jesús dice y habla acerca de la astucia y dice, así deben de ser ustedes.
Yo me quedé sorprendido y de a 6. ¿Sí lo leyeron o no se acuerdan? ¿Le entendieron ustedes o no? Yo no le entendí. Yo tengo que estudiarlo, les soy honesto. Lo subrayé, lo marqué, dije, yo tengo que volver a ese pasaje. Le dije a mi esposa, estábamos leyendo, no se me olvide, estábamos leyendo la Biblia en el cuarto de mis niñas. Le digo, espérame tantito porque yo no estoy entendiendo a qué se refiere aquí. Porque hagan de cuenta que nuestro Señor Jesucristo como que está halagando, lo que hizo, la inteligencia, la astucia de ese criado. Y dijo, y así deben de hacer ustedes para que cuando haya necesidad, aquellas personas a quienes ustedes le hicieron ese favor de cambiarle las cuentas, vengan y den la cara por ustedes y les ayuden en su necesidad. Yo me quedé sorprendido. ¿A qué se refiere? Descubrámoslo juntos en el próximo capítulo, porque está tremendo. Yo les he dicho, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Alguien dice amén? Hoy veo de una manera diferente a Jesús mientras estoy enseñándoles a mis hijas la palabra de Dios cada noche. Y me doy cuenta de que Jesús es un maestro, un rabino, que por algo él dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. En estos últimos capítulos, los fariseos le hacían preguntas para tentarle. Y le preguntan algo a Jesús, y Jesús, de una manera bien astuta, un maestro de la astucia, sabiendo lo que ellos maquinaban, les dice, contestadme ustedes esta pregunta y entonces yo les contesto. Y los fariseos y los escribas dicen, si les contestamos esto, nos echamos al pueblo encima. Si contestamos esto otro, va a suceder esto como consecuencia. Así es que le contestan a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dice, entonces yo tampoco voy a contestarles. That's it. Si están viendo a Jesús, una persona llena del Espíritu Santo también es una persona llena de la palabra. Porque lo primero que desata el Espíritu Santo es sed y hambre por la palabra. Así es que no podemos decir yo estoy lleno del Espíritu Santo e ignorar la Biblia, o ser un ignorante de la palabra, porque si no, no vamos ni siquiera a saber darle uso a los dones que Dios nos ha dado, porque no sabemos la manera en que se manifiestan correctamente. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces él dice, para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Diga conmigo, levantándose. Es lo que tenemos que hacer, escuchar la voz de Dios y manos a la obra. ¿Alguien dice amén? Escuchar la voz de Dios y manos a la obra. Y no solamente eso, acarrear a algunos para que sigan a Dios. Tu influencia debe de ser buena. Las personas con las que tú compartas deben de querer orar más. Las personas con las que tú hables deben de querer buscar más de Dios, deben de querer servir más a Dios, deben de querer pasar más tiempo a solas con Dios, deben de querer congregarse más. No se fue solo, diga conmigo, se llevó a otros. ¿Alguien dice amén? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Diga conmigo, qué bonito es. No, pero con ganas. Qué bonito es cuando Dios ordena las cosas. Dice la palabra de Dios que Él ordena nuestros caminos. Por un lado, el Espíritu Santo le dice a Pedro, hey, ve, llévales la palabra, la enseñanza. Pedro toma a unos hermanos y los anima para que vayan a obedecer a Dios y a servir a Dios. Por el otro lado, Cornelio ya está haciendo su parte, invitando a otras personas para que escuchen la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ya conmigo, glorioso. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Pedro no aceptó reverencia. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse
o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Diga conmigo, cuando Dios habla, aunque no me guste. ¿Alguien dice amén? Aunque sea algo que tu cultura puede que no te lo permita, si Dios te lo está pidiendo, si Dios te lo está mandando, hazlo, obedece, manos a la obra. Amén. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena mientras oraba, ¿en dónde? En mi casa. Diga conmigo, ayuno y oración. ¿Y qué es lo que el cristiano de hoy en día no le gusta hacer? Ayunar y orar. Pero queremos escuchar la voz de Dios. Pero queremos que Dios ordene nuestros pasos. Pero queremos que Dios intervenga. Si no hay ayuno y oración, no sucede. ¿Me siguen hasta aquí? Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Diga conmigo, qué bonito es cuando Dios guía y dirige. ¿Alguien dice amén? Si algo la iglesia de hoy en día, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de buscar, es la dirección y la guianza de Dios. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Galilea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba. ¿Están viendo la manera en la cual predica de Cristo? La esencia de la predicación nuestra y de la iglesia debe de ser el Cristo que cambia vidas, que transforma, que sana, que liberta a los oprimidos del diablo, que le hace bien a la vida de las personas. Ese es el evangelio del Cristo que predicamos, el Señor de todos, el Cristo resucitado. ¿Alguien dice amén? Cuando yo escucho hablar a Pedro de este Jesucristo que hacía un tiempo atrás había negado, me quedo sorprendido del poder de Dios en la vida de sus hijos. Empezó a hablar acerca de Cristo, de lo que Él había hecho. Cristo ya no estaba, pero siempre lo que Él ha hecho se queda porque tenemos la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Diga conmigo, muerte de Jesucristo. Esa predicación nos da el mensaje o el bosquejo evangelístico para hablarle a alguien de Jesús. Con tan solo eso, tú ya sabes los pasos. Primero llegas a un lugar, hablas de Cristo, de que Dios estaba con él, de que Él es Dios, de que Él le hace bien a todas las personas que se acercan a Él, de que tiene el poder para hacer muchas cosas en la vida de nosotros, cambiarnos, transformarnos, sanarnos. Y luego hablas de que Él fue crucificado y colgado en un madero por amor a nosotros, que entregó su vida para darnos libertad del pecado y para pagar la deuda del pecado y para librarnos del infierno. Pero ahí no queda la predicación evangelística. ¿Qué le hace falta? Vamos a ver qué le hace falta. Colgándole en un madero, versículo 40, a este levantó Dios al tercer día, la resurrección de Cristo, e hizo que se manifestase
No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Qué es lo que debemos de predicar? Viene un juicio sobre vivos y sobre muertos, y la única manera para salir bien en ese juicio es entregando nuestras vidas. No mandamos a la gente al infierno, le advertimos y le mostramos el camino para su salvación. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su... Los que en Él creen reciben ¿qué? Perdón de pecados. Ese es el camino para la salvación. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Necesitamos predicar la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo, para que al momento de que se predica la palabra sea como una espada de doble filo. ¿Sabe qué es eso en el griego? Significa bisturí. Diga conmigo, bisturí. El bisturí es lo que se usa para cortar y extirpar los tumores. Una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y saca los tumores del pecado para darnos salvación y vida eterna. El que está a tu lado, predica la palabra lleno del Espíritu Santo. Y llénate del Espíritu Santo con una vida de ayuno, de oración, de intimidad con Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Wow. Pero después de ahí, diga conmigo, viene la persecución. Pedro le informa a la iglesia. Diga conmigo, Dios trae cosas nuevas. Versículo 17 del capítulo 11. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién es el patrón de patrones, el Señor de señores, el Rey de reyes? Cristo Jesús. Y lo que Él dice, así se hace. Nuestras tradiciones, nuestros dogmas, nuestros pensamientos propios fuera de la Escritura, nuestras ideas no pueden ir en contra de lo que Dios manda y enseña. Se obedece a Dios antes que a los hombres. Y asegurémonos de, así como dice Pedro, jamás estorbar a Dios. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cómo se estorba a Dios? Siendo piedra de tropiezo, poniéndoles cargas a otros que ni nosotros podemos llevar, señalando, juzgando, criticando, o teniendo a otros como muy malos para que Dios no se fije en ellos, cuando en realidad Dios no hace acepción de personas. ¿Alguien dice amén? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Diga conmigo, callaron y glorificaron a Dios. Cuando Dios se mueve y se manifiesta y ordena nuestros pasos, lo mejor es callar y glorificar a Dios.
¿Me dicen amén? Luego vimos lo que leímos ya, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 21, diga conmigo, creyeron y se convirtieron. Estas dos palabras, mis queridos hermanos, van juntitas, diga conmigo, juntitas. Creyeron y se convirtieron. Porque hay mucha gente que cree pero no se convierte, y ese no es la forma en que nos habla la palabra de Dios. En toda la Biblia nosotros vemos el proceso bíblico de aquellos que creen en Cristo. Creyeron y se convirtieron, se apartaron de sus malos caminos, de su mal proceder. Así es que asegurémonos de que cuando le hablemos a alguien de Cristo y le diga así al Señor, no solamente crea, sino que se convierta, se arrepienta y sea transformado por el poder de la palabra de Dios. Amén. Pero luego dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Diga conmigo, fieles al Señor. Y aquí es algo poderoso para nosotros. Diga conmigo, fieles al Señor. Si algo necesitamos hoy en día es fidelidad al Señor. Porque aunque el mundo nos ofrezca lo que nos ofrezca, nosotros debemos de permanecer fieles al Señor. Un día nos va a llamar a cuentas y ojalá escuchemos esas palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Dile al que está a tu lado, permanece fiel hasta que el Señor te llame a su presencia. Porque si algo tenemos seguro es que Él nos va a llamar a su presencia. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué palabras se deben de escuchar en ti y en mí? Diga conmigo, mujer buena, hombre bueno, joven bueno, jovencita buena, niño bueno, pastor bueno, esposa de pastor buena, hermano, hermana buenos. Pero ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo. Haz el bien en todo momento. De Dios tenemos nuestra recompensa. ¿Alguien dice amén? Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué más? ¿Cuáles son las características de los siervos de Dios, de los hijos de Dios? Diga conmigo, buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Tres características en donde la palabra de Dios hace su fruto. Diga conmigo, buenos, es decir, obedientes a Dios, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Lo que leemos, lo creemos. Lo que conocemos, lo vivimos y lo practicamos, sabiendo que el día de mañana Dios nos va a llamar a cuentas. Y queremos ser hallados fieles. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué? Diga conmigo, por el testimonio. No hay manera de que la iglesia sea un buen impacto a la sociedad si no es con ese testimonio de personas buenas. ¿Alguien dice amén? De personas llenas del Espíritu Santo, de personas llenas de fe que permanecen fieles al Señor. Cuando una iglesia tiene estas características de Dios, del mover de Dios, entonces las multitudes seguirán siendo agregadas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Así es que esforcémonos para tener estas cualidades de los hijos de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo ¿a dónde? Antioquía. Ya habían pasado años desde la conversión de Saulo. Y ahí se acordó de Saulo. ¿Quién? Bernabé. Y anteriormente se los he enseñado. Bernabé
era una persona que tenía la característica de ver lo que otros no podían ver en las personas. Y fue y recogió a Saulo. ¿Me siguen hasta aquí? En la página 300 de su libro, no se sabe el año en que se fundó la iglesia de Antioquía. Aparentemente tuvo lugar no mucho después de la muerte de Esteban, probablemente entre los años 33 al 40 después de Cristo. Debió necesitarse algún tiempo para que la iglesia alcanzara la suficiente importancia en número y carácter y atrajera la atención de la iglesia de Jerusalén. En el 11:22 lo vemos. Nombraron a Bernabé para visitar a Antioquía y él trabajó allí por un tiempo indeterminado, yendo luego a Tarso para rogar a Pablo que se convirtiera en su ayudante. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Bernabé está trabajando en la obra del Señor. Ya conmigo, trabajando en la obra del Señor. No, pero con ganas, trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada día? Trabajar en la obra del Señor. En el área donde Dios nos ha llamado, yo tengo que estar viendo cómo sigo trabajando para la obra del Señor. Si tengo un día libre, le llamo al pastor y le digo: pastor, me toca proyección, quiero hacer unos nuevos diseños, quiero tener unos nuevos slides, quiero trabajar en el audio, quiero trabajar en video, quiero trabajar en la organización del ministerio de niños, quiero trabajar en mi clase, quiero ir a limpiar, quiero ir a organizar algunas cosas en la iglesia, quiero limpiar, quiero siempre trabajando en la obra del Señor. No solamente podemos enfocarnos en nuestros quehaceres y dejar a un lado la obra del Señor. Tenemos que trabajar y dedicar tiempo para la obra del Señor. ¿Me dicen amén? Pero no solamente eso, diga conmigo, buscar ayudantes. Qué bonito cuando le llamas a alguien y le dices: hey, ¿por qué no vamos a limpiar la iglesia? Hey, ¿por qué no vamos a arreglar el playground? Hey, ¿por qué no hacemos este proyecto aquel? Y te buscas algunos ayudantes y haces trabajo para la obra del Señor. Qué bonito, ¿verdad que sí? Que nos animemos, nos soportemos, nos ayudemos los unos a los otros y que le digamos: hey, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué te parece si vamos y pintamos algunas cosas en la iglesia? ¿Qué te parece si arreglamos esto aquí, si arreglamos esto allá? ¿Qué te parece si hacemos esto? Ya conmigo, en la obra del Señor. ¿Qué te parece si vamos a evangelizar al parque? No necesitamos hacer reunión congregacional, la iglesia en las calles, para que tú llames a alguien y le digas: hey, vámonos al parque a evangelizar. Lo importante es siempre trabajar en la obra del Señor. Diga conmigo, y agarrar ayudantes. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. En la iglesia gentil. Por primera vez en la historia de la iglesia primitiva se les da el título y se les comienza a llamar ¿cómo? Cristianos. Y de ahí nos seguimos llamando cristianos. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Trabajaron juntos por casi un año antes de que Ágabo profetizara el hambre que había de venir en los días de Claudio. La implicación del texto es que la profecía fue dada antes de la ascensión de Claudio, que tuvo lugar en el año 41 después de Cristo, y que el hambre vino después de esta fecha. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. Página 301. La iglesia de Antioquía fue importante porque tenía ciertos rasgos distintivos. Primero, era la madre de todas las iglesias gentiles. Era la primera iglesia del mundo gentil. Eso la hacía especial.
La familia de Cornelio apenas podría considerarse como iglesia en el mismo sentido en que el nombre conviene al grupo de Antioquía, puesto que no dejaba de ser una familia en vez de una congregación general. De Antioquía salió la primera misión reconocida para el mundo no evangelizado. En Antioquía comenzó la primera controversia sobre la posición de los gentiles cristianos. Era un centro de reunión para los dirigentes de la iglesia. En una ocasión o en otra se relacionaron con ella Pedro, Bernabé, Tito, Juan Marcos, Judas, Barsabás, Silas, y si el texto occidental es correcto, también el autor de los Hechos, Lucas, todos los cuales tuvieron nexos con esta iglesia. Era una iglesia importante, una iglesia trabajadora, una iglesia que apoyaba, una iglesia que ponía a Dios primero y que nunca se dejaba apagar ni por las controversias ni por los problemas. Seguía encendida, seguía trabajando, seguía haciendo la obra de Dios. Dios quiera que seamos una iglesia similar. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Es digno de notarse que todos estos personajes estaban empeñados en la misión de los gentiles y se mencionan tanto en las epístolas de Pablo como en el libro de los Hechos. Los evangelios escritos pueden haberse originado en Antioquía, la posibilidad de haberse encontrado aquí Marcos y Lucas, como también el hecho de que más tarde estuvieran asociados en Roma, viene a influir sobre el muy discutido problema sinóptico. ¿Vamos bien hasta ahí? La iglesia de Antioquía fue notable también por sus maestros. Página 302. Diga conmigo, notable por sus maestros. De los que se mencionan en Hechos 13:1, solamente Bernabé y Pablo fueron conocidos por referirse posteriormente por su ministerio. Debió haber hecho famosa la iglesia como centro de ¿qué? De enseñanza. Diga conmigo, la iglesia de Antioquía, famosa por sus maestros y centro de enseñanza. Ustedes saben que yo cursé seminario bíblico, ¿verdad que sí? Y lo que estoy haciendo es darles las clases de seminario bíblico, pero más profundas. Este libro lo tomamos en una clase de seminario bíblico. Y por esta clase, Dios me tocó tanto el corazón con la iglesia de Antioquía, sin saber que algún día me iba a llamar al ministerio. Yo era un jovencito de apenas 18, 19 añitos. Me impactó tanto la iglesia de Antioquía, donde Bernabé y quién más y Pablo la hicieron centro de enseñanza y cobró fama por ser un centro de enseñanza. Sus maestros eran famosos, la gente era preparada y adiestrada en la palabra de Dios. Y desde ahí, la esencia de lo que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia ha sido la enseñanza. ¿Alguien dice amén? ¿Le da un fuerte aplauso al Señor? Cuando nosotros comenzamos con seminario bíblico y quisimos transmitirlo online, yo le dije a algunos hermanos y algunos del equipo creativo, yo les decía, mi deseo, mi meta y lo que hay en mi corazón es que el YouTube de nuestra iglesia se convierta en un semillero de enseñanza para cualquier tema. Que cuando la gente necesite ayuda de la palabra de Dios, solamente vea el YouTube de nuestra iglesia y ahí tenga una enseñanza adecuada para lo que necesita. Y apenas vamos empezando. Cuando arranquemos con podcast, cuando arranquemos con todos los planes que tenemos relacionados a la enseñanza, mucho más todavía. ¿Qué Dios va a hacer con todo este material, con toda esta enseñanza? No lo sabemos, que haga lo que Él quiera. Si bendecimos a uno, a dos, gloria a Dios. Si bendecimos a cientos, gloria a Dios. Uno siembra y el crecimiento lo da Cristo. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Déselo fuerte al Rey. Entonces diga conmigo, famosa por ser un centro de enseñanza. Antioquía casi eclipsó a Jerusalén como el hogar de la predicación cristiana y como el cuartel de las misiones evangelizadoras. Era una iglesia tan activa, preparando
evangelistas, preparando maestros, preparando predicadores, preparando servidores. A todo mundo preparaba, y de ahí salía la gente a hacer su labor, en su propósito, en su llamado, que casi eclipsa a la iglesia de Jerusalén. Quizás el ascendiente de Antioquía se avivó mediante la persecución de Herodes. La iglesia de Jerusalén siempre había sido financieramente débil, puesto que muchos de los miembros pobres tenían que ser sostenidos a base de donativos. El hambre debió haberles debilitado todavía más, a pesar de los subsidios venidos de Antioquía. La persecución bajo Herodes ocasionó la muerte de Santiago, el hijo de Zebedeo, y Pedro apenas escapó con vidas. El interludio nos da una rápida idea de la situación en Jerusalén, pero se descubre una iglesia piadosa bajo una tremenda presión, en lucha por mantener su existencia. El factor sobresaliente acerca de la iglesia de Antioquía fue su testimonio. Diga conmigo, su testimonio. No, pero con más ganas, su testimonio. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez ahí. ¿Por qué? Porque tenían testimonio. Esa gente imita a Jesús, habla como Jesús, piensa como Jesús, llamado el Cristo, actúa como Jesús el Cristo. Les vamos a llamar cristianos, porque daban testimonio de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Anteriormente, los creyentes en Cristo habían sido considerados como una secta de los judíos, pero al contar con una feligresía gentil y con un sistema doctrinal que iba en desarrollo y que era completamente diferente de la ley de Moisés, el mundo vio la diferencia y les colocó un título: cristianos, lo que significa los que son de Cristo. Diga conmigo, los que son de Cristo. Recuerde que la iglesia va en desarrollo. La iglesia va en crecimiento. La iglesia está comenzando a organizarse, a hacer avanzar de manera organizada, sistemática. Las doctrinas comienzan a establecerse, el sistema comienza a establecerse, y la iglesia sigue avanzando. ¿Alguien dice amén? ¿Pero por qué? Porque la iglesia quería prepararse. ¿Cuál era la misión de los gentiles? Muy cerca de la iglesia de Antioquía se había desarrollado, llegado a ser un grupo firme y activo. Diga conmigo, firmes y activos. Dígalo con más ganas, por favor, firmes y activos. La firmeza es que vienen problemas, situaciones, hambres, tempestades, críticas, momentos difíciles en la vida del cristiano, pero la iglesia sigue firme, y no solamente firme, sino ¿cómo? Activa. Trabajando, haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. No hay tiempo para dejar de hacer lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Eran instruidos en la fe. Su reputación estaba tan bien establecida en la ciudad que ya se les había clasificado como un grupo singular con el nombre de cristianos. Habían podido despachar una comisión con subsidios, llevando la contribución de la iglesia para los que sufrían hambre. ¿En dónde? En Jerusalén. Era una iglesia generosa, una iglesia dadivosa, una iglesia que avanzaba. ¿Me dicen amén? Después de ahí, capítulo 12, Jacobo muere. Dice: en aquel mismo tiempo, vámonos a la Biblia, 12:1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Hechos 12:1. Y mató a espada a Jacobo, hermano de ¿quién? De Juan. ¿Cuál Juan? El evangelista, el escritor del evangelio de Juan. Recuerden que Dios llamó a sus dos discípulos, Jacobo y su hermano Juan. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Quién lo mató? Herodes. ¿Cómo? A espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién?
a Pedro. Ya habíamos visto el fallecimiento de Esteban. La iglesia está perseguida, pero activa. No importa el hambre, no importa la muerte, no importa la persecución, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vio que agradó a los judíos y ahora va tras Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de ¿qué? De la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Y con esto cierro. Para la semana que entra, darle lugar al evangelio en los gentiles en Chipre, en Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, que son algo que vamos a hacer rápido, en Jerusalén. Después de ahí nos vamos a ir a la literatura apologética y vamos a ver la epístola de Santiago. Amén. Así es que recuerden que en el libro vamos haciendo intermedios. En el mismo libro de Hechos vamos a ver Santiago, vamos a ver Gálatas y luego vamos a regresar a Hechos 15. ¿Me siguen hasta aquí? Y vamos a ir de acuerdo a lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Por qué me quise detener un poquito en leer la Biblia y en sacar la esencia de la Biblia? Porque no podemos entender la historia que nos muestra el libro sin saber lo que dice la Biblia. Mientras más presión hay, más la iglesia ora. Mientras más persecución hay, más la iglesia ora. Mientras más temor y miedo hay, más la iglesia ora. Mientras más amenazas de muerte hay, más la iglesia ora. Mientras más situaciones duras y difíciles hay, más la iglesia ora. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora yo le pregunto, ¿las oraciones fueron contestadas o no? La intercesión tiene gran poder. No hay nada mejor que orar por nuestra iglesia y orar unos por otros. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. Les tengo una noticia y luego quiero explicarles un poquito de cómo vamos a seguir trabajando. A partir de hoy y durante los próximos jueves, la meta va a ser terminar la clase de seminario bíblico. Hoy, como no lo había anunciado, me tardé un poquito más, pero lo vamos a terminar a las 9:45. ¿Ok? Y vamos a dar 15 minutos para comentarios, preguntas y respuestas. Perdón, 8:45, tiene razón. No, 9:15, ¿cuál 8:45? Estoy bien mal. 15 minutos antes de que termine. A las 9:15, ¿ok? Entonces, cada jueves vamos a terminar a las 9:15. Pero todavía nos vamos a quedar 15 minutos, ¿para qué? Para tener preguntas, de ustedes, cualquier pregunta que tengan, responderlas, para escuchar comentarios, lo que Dios les ha estado hablando, lo que les ha inquietado, lo que les ha sorprendido durante la clase. Y les voy a pedir que traigan su libretita y que cuando vamos teniendo la clase, si tienen alguna pregunta, la anoten. Si ustedes quieren agregar algo o algo que les sorprendió, lo anoten. Y vamos a tratar de ser un poco, no mucho, pero un poco breves para darle oportunidad a otros que traigan alguna pregunta, y vamos a darle respuesta con la palabra de Dios. Amén. De esa manera, si hay dudas en lo que acabamos de estudiar, si algo no se entendió o tienen alguna pregunta relacionada al estudio de la clase, lo vamos a poder responder, pero fuera del aire. ¿Ok? Entonces, lo vamos a trabajar así. ¿Me avisan cuando ya estemos fuera del aire, bebé, please? Dios me los bendiga a todos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.